Yo me voy a poner La primera te la regalo, la segunda te la vendo, me dijo el otro. Hola, hola Teresa. Hola, hola. Bienvenidos todos los interesados en revisar la ley apícola. Súper, gracias. Estoy haciendo de nada en Facebook. Sí, yo creo que va a pasar lo mismo que la semana pasada, sí. Francisco, que sí, en la medida que va avanzando el tiempo se van a ir incorporando. Bueno, para los que están ya conectados, les agradecemos mucho el interés y nosotros, la verdad, como Chile Miel, queremos invitarlos a ser parte de este proyecto que nosotros entendemos que para la apicultura es fundamental una ley que proteja tanto las abejas como los apicultores. Y obviamente nuestro rubro no puede ser un rubro que no tenga ningún marco legal. Y en ese espíritu, nosotros como grupo, como equipo, digamos, de trabajo, llevamos ya trabajando juntos más o menos 2 años. Les voy a dar un poco la lata a lo mejor a algunos que estuvieron la semana pasada, pero para los nuevos, para que sepan, Chile Miel, ya, dale, Chile Miel es un grupo de trabajo, es una futura federación gremial. Hoy día ya somos una asociación gremial, nos conformamos el año pasado como asociación gremial con el objetivo de formar una federación gremial que pueda representar a los apicultores, no solo a los pequeños, porque sabemos que existe la RAN, muchos de ustedes probablemente conocen, ya han trabajado, ya han hecho proyectos y distintas cosas con la RAN, pero la Federación RAN es una federación que representa a los pequeños apicultores de la apicultura familiar campesina, que obviamente nosotros consideramos que son sumamente importantes, sobre todo para el tema de la economía, de la agricultura. Sin embargo, la apicultura chilena es mucho más que eso. Nosotros entendemos que la apicultura tiene que ser un rubro que sea destacado como estratégico para la agricultura nacional. Eso conversamos también la semana pasada con los que estaban en este conversatorio, y que tiene que ver con que nosotros como apicultores y como cuidadores de las abejas somos mucho más que la miel que producimos, y que la gente cree que somos solamente productores de miel, y realmente somos un grupo clave que genera la polinización para que la agricultura pueda exportar hoy día y pueda hacerse famosa en el mundo como exportadora de fruta, como semillero, y eso es gracias a nosotros. Nosotros los apicultores somos los que estamos generando mucho de las producciones, porque sin la apicultura no existiría una agricultura exportadora, digamos, pujante. Y en ese espíritu es que nosotros queremos formar esta federación gremial. Invitamos a ustedes, si tienen asociaciones gremiales que se quieran, digamos, unir, a hacerlo. Nosotros realmente sentimos que hoy día la única forma de avanzar es asociativamente. A lo mejor uno avanza más lento, pero avanza, como decías la semana pasada, la Huguet, prefiero avanzar más lento, pero avanzar todos juntos hacia una mejora del rubro, que a lo mejor un poco lo que ha pasado hasta ahora. Hay ciertas empresas que están en el rubro, que han ido avanzando bastante más rápido que el resto, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que este desarrollo pueda llegarle a toda la apicultura. Este grupo está conformado hoy día, bueno, somos 6 personas más los que se han ido sumando, digamos, en estos 2 años. Yo primero, que soy Pamela Valdés, soy la única que no soy apicultora, yo soy ingeniero civil, pero yo he estado ligada a la apicultura por toda la vida, porque mi papá y toda mi familia, mi papá Florencio Valdés, que seguro muchos lo conocen, lleva más de 50 años en el rubro, ha formado muchos apicultores, es muy experto en crianza de reinas. Entonces yo he estado involucrada en el tema durante toda mi vida. Está Francisco Nualar, que es el vicepresidente hoy día del Chile Miel, y es el presidente de la API Austral, que es una asociación gremial que reúne a apicultores de la 10ª región. Está Patricio Aguilera, que les mandamos a algunos de ustedes si lo vieron la invitación. Pato es el tesorero del Chile Miel y además, bueno, él está como representante de la mesa apícola de Maule y de la CAR también de Maule. Está Melisa Pizarro, que es la presidenta de Apivalpo,
de la quinta región, está María Inés Carballo, también de la quinta región, está Jorge Pérez, que no sé si ya te conectaste, Jorge, que es de la sexta región, y hoy día se va a conectar desde la octava, porque está haciendo unos cursos ahí cerca de San Carlos, que aprovechamos de saludar si es que hay apicultores, había varios interesados en ingresar de San Carlos. Estamos ahora también, bueno, Marcela Ledesma se está uniendo a nuestro grupo también, y así muchos otros apicultores que nos han llamado para ofrecer, digamos, ayuda, para aportar en ideas. Y este conversatorio, esta es la tercera conversa que tenemos ya respecto a la ley. Nosotros partimos el año pasado, en mayo del 2020, partimos siendo invitados por la Comisión del Senado para poder hablar de la ley apícola, y ahí nos fuimos involucrando y nos dimos cuenta, como les decía yo la semana pasada, que había mucha ignorancia en la Comisión del Senado de Agricultura respecto a nuestro rubro. Y en ese sentido nosotros partimos también el año pasado queriendo también ayudar a la comisión que va a votar esta ley. O sea, esta gente va a definir muchos aspectos que van a regular todo lo que nosotros vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer, y las cosas por las cuales nos van a multar, por ejemplo, que al final nos va a afectar a todos, nos va a afectar el bolsillo a todos, y ellos son los que van a estar, digamos, votando, y ellos son los que ya votaron. Si esta ley ya se votó en primera, digamos, en la Cámara del Senado, fue aprobada en forma unánime, y ahora está en la segunda etapa, que es en la Cámara de los Diputados, y por lo tanto ha ido avanzando. No se sabe obviamente cuándo se va a votar, pero hay alguien que tiene un micrófono prendido, para que lo apaguen, porfa. Silenciando a los que tengan los micrófonos prendidos, Pame. Está todo en silencio, parece. Pame, está silencio, ahí sí. Ahí sí. Pame. Pame, estás en silencio. Ahora demasiado silencio, po. Ahora hay mucho silencio, sí. Tan extremista que salimos los apicultores. Aló. No me silencie, pues. Ahora sí. Ahí sí, Pame. Ahora sí, me escuchan. Pero, ¿escucharon el speech o no? Sí, sí. Ah, ya. No me asusten. Bueno, les decía que ¿qué más básico que leer? Nosotros el objetivo de hoy día es leer la ley tal como lo hicimos la semana pasada, y la verdad es que cuando uno lo lee se da cuenta de que hay cosas en las cuales uno está de acuerdo y hay otras cosas en que no está de acuerdo, y ese es este conversatorio. Nosotros lo que queremos es generar estas discusiones en forma respetuosa, en forma amistosa, porque aquí todos los que estamos acá, lo único que queremos es lo mejor para nuestro rubro. Y el espíritu que nosotros tenemos en Chile Miel es que a todos nos vaya bien, que al rubro les vaya bien, que podamos proteger a nuestras abejas, que podamos proteger el medio ambiente. O sea, hay muchas cosas que yo creo que realmente todos queremos. Y claro, no vamos a estar de acuerdo con todo lo que dice esta ley, porque como yo les contaba y lo conversamos la semana pasada, hay cosas que, a pesar de que nosotros como Chile Miel las dijimos en las reuniones con los senadores, se lo recalcamos y les dijimos muchas veces que hay cosas que aquí faltan. Hay intereses que nosotros entendemos que son ocultos o intereses creados en ciertos temas, como por ejemplo el tema de los agroquímicos, como dijo la semana pasada Juan Sebastián, que habláramos de los productos fitosanitarios. Juan Sebastián, ¿lo dije bien? Hay cosas que nosotros realmente no estamos de acuerdo con que no queden en la ley, pero en este minuto esto es lo que hay. Si no quedan en la ley, nuestra pelea va a seguir en el reglamento. Esta ley
es la que regula el rubro, pero después de esta ley viene un reglamento, que es un poco lo que va a aterrizar los lineamientos de la ley. Y en ese reglamento, también fue una discusión, una conversa que tuvimos la semana pasada, en ese reglamento nosotros sí queremos estar involucrados, a pesar de que había algunas personas la semana pasada que decían que era muy difícil, nosotros sí queremos estar involucrados porque sentimos que efectivamente este reglamento va a dar forma a la ley, va a aterrizar la ley con cosas más concretas, ¿ya? Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera hacer antes de empezar, o vamos a empezar a compartir. Pamela. ¿Sí? Es importante decirle a los colegas que levanten la manito para que vamos haciendo en orden, y después que termine a lo mejor de leerse el artículo, se le da la oportunidad, y que todos, absolutamente todos, tienen derecho de poder comentar, preguntar. No hay preguntas tontas, sino que todos tengan la libertad de poder manifestar lo que puedan pensar, las dudas que tengan con respecto a los artículos o qué se les ocurre con respecto a este proyecto. Sí. Exactamente. Primero, cuéntenme si se ve bien o lo agrando un poquito. Se ve bien, pero a ver, si lo puedes agrandar mejor, yo creo. Disculpa, Pame, ¿sí? Me desconcentré un minuto. Vamos a partir de donde quedamos la vez pasada, ¿cierto? Sí, ya. Vamos a partir de donde quedamos la vez pasada. Que estoy buscando en dónde quedamos. Quedamos en el amarillito, ¿se acuerdan? Bueno, la gente que se está conectando, que vamos en 54, un número súper bueno, en el 12. Comentarles que la primera parte del segundo conversatorio, hablamos de tercer conversatorio en esta oportunidad porque ya existió una primera vez que nos juntábamos, pero no hicimos lectura del texto, solamente fue una conversación abierta. Luego, en el segundo conversatorio, comenzamos a leer desde el artículo número 1, y ahora correspondería al tercer conversatorio, donde vamos a continuar desde donde quedamos. Pero, para quienes se perdieron el segundo conversatorio, ¿no es cierto?, la reunión anterior, está en YouTube, está en la página de API Austral, ¿ya? Así que lo pueden ver también, en caso de que sea por primera vez que se están conectando, ¿ya? Y bueno, y bienvenidos todos, y efectivamente, como dijo la colega Melissa, no hay preguntas tontas. Si no quieren hablar, digamos, con el micrófono, pueden escribir la pregunta también y se hace lectura de esta a posteriori, ¿ya? Así que para que estén tranquilos y consulten todo lo que quieran consultar, si tienen alguna inquietud, miedo, si escucharon algo por ahí en algún grupo, cualquier cosa, bienvenida hoy día, ¿ya? Exacto. Ya, como dice Melissa, habíamos quedado en el artículo 12, ¿ya? Lo voy a leer de nuevo por lo importante que es y para que en el fondo leamos el último frase que no la alcanzamos a ver la semana pasada. Dice, artículo 12. 30 segundos. Dale nomás. Solo destacar que pasamos el capítulo que era respecto de los reglamentos, de los registros. Sí. Y que teníamos ahí pendiente la conversa de cómo hacer para meter el registro de los fitosanitarios. Exactamente. Ya. Esa es una conversa que efectivamente nosotros también la hemos querido generar con lo que estamos haciendo, para que ustedes sepan, como Chile Miel, para tratar de ingresar este registro de los productos fitosanitarios, como dices tú, Juan Sebastián, es a través de la senadora Carmen Aravena, que ella ha sido, como les dije yo la semana pasada, una acérrima defensora de avanzar en esta ley para la protección de la apicultura, y es a través de ella que estamos intentando que cuando pase esta ley a la Cámara de Diputados pueda entrar con el registro. Todavía la verdad es que no tenemos ninguna respuesta concreta, pero estamos al menos hacia allá queremos avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a leer el artículo 12. Que es muy importante para nosotros. El Servicio Agrícola y Ganadero podrá regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas, para lo cual podrá considerar los aspectos técnicos, sanitarios o evidencias científicas que puedan tener efecto en la actividad apícola,
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 3.557 que establece disposiciones sobre protección agrícola o a la normativa que lo reemplace. Yo aquí les quiero comentar algo que no lo he comentado todavía con los chiquillos, pero el año pasado, ustedes se acuerdan que empezó en Chile el tema del 5G, con el tema de las antenas de telecomunicaciones. Cuando nosotros como apicultores, obviamente, queremos proteger a las abejas, nosotros deberíamos también tener una cierta posición frente a qué pasa con las antenas, qué pasa con las redes, con esta nueva red 5G. Yo personalmente el año pasado busqué información y como todavía es una red tan nueva, todavía no hay estudios, no existe información, por lo menos que yo conozca, que la red 5G afecta a las abejas. Por lo tanto, sin información es muy difícil y por eso ¿por qué se los digo? Porque en este artículo 12 dice o evidencia científica que pueda tener efecto en la actividad apícola. Si alguno de ustedes en algún minuto se encuentra con esta información o con cosas que digan que el 5G afecta a las abejas, por favor, comuníquense con nosotros para poder tener más información y así poder tener un punto, digamos, documentado para el tema del 5G. Después dice, en el caso de la aplicación de plaguicidas de uso agrícola, se deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida, autorizado, propendiendo al interpretar su lectura el bienestar de las abejas. Además, se deberá dar aviso a los apicultores de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas establecidas en la normativa aplicable. Por lo tanto, todos ustedes, los que llevan a sus abejas o los que tienen sus abejas en lugares, fundos, parcelas o donde sea, huertos que van a aplicar un plaguicida, a los apicultores nos deben avisar con anticipación digamos, aplicación. ¿Y qué dice que pasa cuando contravengan esta normativa? Dice, las personas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo deberán indemnizar a los apicultores de las colmenas afectadas, de acuerdo a las normas del derecho común, sin perjuicio de las sanciones que procedan. Como ustedes ven en este artículo, no dice cuánto nos van a pagar, no dice cómo lo van a pagar. Todo eso se va a poner en el reglamento, pero por lo menos esboza que nos van a tener que pagar en caso de hacer, digamos, algún daño a las abejas. Hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. Artículo 13. Todas aquellas materias relacionadas. ¿Podríamos hacer un alto, Pamela? Sí, por supuesto. ¿Tan importante? Sí, Meli, dale nomás. Dentro de lo importante, digamos, que se puede ver en este artículo es que viene una indemnización directa a los apicultores. ¿Ya? Nosotros como grupo de trabajo también hemos tratado de ver cómo podemos hacer para apoyar a los colegas. Si bien es cierto, en algunos casos lo hemos hecho económicamente, ¿ya? Para poder hacer el análisis respectivo de sus abejas, pero siempre al conversar con los apicultores que les ocurre este problema, para ellos es engorroso hacer la denuncia porque a veces es más fácil, y lo digo por experiencia propia, es más fácil, uno pierde menos tiempo tratando de recuperar, porque siempre he dicho lo mismo, pero si a un viejito se le mueren 10 vacas, es difícil que se vuelva a parar tan rápidamente. En cambio, si a nosotros se nos mueren 10 cajones y nos quedaron 5, nos quedaron 10 cajones, uno empieza a hacer familia y todo, entonces no lo ve como un prejuicio así como tan grave, entre comillas. Entonces, entre ir a hacer un trámite, una denuncia, empezar una investigación que hasta el día de hoy no se lleva a término, yo creo que nosotros como grupo, a través de este conversatorio y que va indirectamente con el tema de las aplicaciones, podríamos en la página de Chile Miel tener un cuestionario, cosa de que cuando los colegas, como un tipo de denuncia, cosa que cuando los colegas sufran algún tipo de evento de este tipo, que se pueda hacer la denuncia y como grupo poder apoyarlo y poder seguir los trámites respectivos, o por último tener los registros, porque muchas veces cuando uno se enfrenta al SAC
no ha pasado en representación de los colegas de acá de la quinta región, y uno dice, no, la mortandad, existen las muertes por aplicaciones, pero nos dicen, ¿y dónde está la denuncia? No existe la denuncia. Entonces nosotros podríamos generar un registro como apicultores cuando ocurran estos eventos. No sé qué opinan los otros colegas al respecto. Correcto. Melissa, como complemento a lo que estás diciendo, yo les puedo comentar que el año pasado en estas reuniones con el Senado, cuando se hablaba de los episodios donde se morían abejas por aplicación de plaguicida o de producto, el SAC hizo una presentación. Y también, no solo el SAC, también presentaron Fedefruta, ellos se defendieron como gato de espalda, en el sentido que decían que todos sus asociados y todos los que estaban en los campos nunca hacían malas aplicaciones, y como no había registro, y ahí un poco tomo el punto de Melissa, como no había registro, realmente el SAC lo que dice, ¿saben qué? O sea, hoy día nosotros no tenemos un gran problema por la aplicación de plaguicida. Por lo tanto, si nosotros como apicultores no tenemos un registro, si nosotros como apicultores no sabemos dónde están los problemas, obviamente nadie nos va a apoyar en la mejora, digamos. Entonces, ese es el primer llamado. El primer llamado es a avisarnos. Nosotros lo que queremos como federación es eso, es ser como un ente que reciba un poco la información para poder consolidarla y poder tener una visión de mucho más macro de lo que está ocurriendo. Y también, por otro lado, por ejemplo, podríamos nosotros en el futuro tener un abogado pagado por la federación, obviamente, a lo mejor cofinanciado. Si somos muchos socios, a lo mejor nos va a salir muy barato, y tener una persona como de punto fijo que nos ayude cuando pase el problema, cuando se nos mueran las abejas, cuando haya una aplicación que estuvo mal, que nos puedan defender. O sea, eso también lo ganamos al tener, digamos, un grupo, una federación formalizada, una federación que nos pueda defender. Pero lo que dice Melissa es totalmente cierto. No sé si hay alguien que tenga algún otro comentario o podemos seguir al 13. Yo. Dale. Tengo unos largos comentarios. El primero, que concentrémonos en la ley apícola y dejemos de hacer propaganda gremial, aunque entiendo que el espacio es de usted y nosotros somos invitados los que no somos parte. Eso es verdad. Concentrémonos por respeto a todos, para no pasarnos de largo y hacer una tercera sesión. A mí me parece que este artículo es vital y lamentablemente yo no me puedo desentender del registro. ¿Ah? O sea, insisto que en el título anterior, en el capítulo anterior, en el título 2 creo que era, falta un artículo 9 o lo que sea, que cree este registro. Ahora, insisto, perdonen que sea catete, pero el lenguaje crea realidad. Dejemos de hablar de plaguicidas y hablemos de productos, de aplicaciones de fitosanitario. Para hacerla lo más amplia y extensa posible. Ojalá cualquier cosa que se eche en el medio quede de alguna forma registrado. Ese es como el espíritu, pero entendiendo que esto es una gradualidad y entendiendo que hay que hacerlo teniendo una cierta puntería, ¿no es cierto? Y lo que ustedes hablaron antes de los registros y de que nosotros como gremio nos merecemos tener datos propios generados por nosotros mismos, digamos, y ese dato es la denuncia, ese dato es, mira, hasta aquí nomás sé yo, de aquí es que la posta la agarre el servicio pertinente. Y en esa gradualidad, probablemente lo más seguro es que partamos por las industrias que están más digitalizadas, que son más modernas, y que de alguna u otra forma, como ya lo hemos conversado antes, ya tienen estos registros. O sea, cualquier exportadora de fruta que mande su fruta a Europa tiene un cuaderno, tiene un registro que se lo obliga a la norma a la cual está suscrita, de que cualquier cosa que aplique en el campo la tiene que anotar. Entonces lo que nosotros decimos es que esa anotación sea digital. Se crea este registro y tiene que informarle a una autoridad de esto. ¿Con cuánto tiempo? Pucha, ojalá 72 horas antes. 72 horas, sí. Y no así lo 3 años después, sino que antes. Obvio. ¿Para qué? Yo no me metería en la ley en el para qué todavía, porque empezamos a hablar de la plataforma IDE, de que nos avisen, de que... dejémoslo ahí, pero primero el registro, ¿no es cierto? Que es el artículo anterior que lo crea. Y vamos en el tiempo
presionando para que vayan cayendo mayor y mayor superficie de terreno. O sea, primero partiremos por los fruteros, los semilleros, caeremos en la agricultura más grande que está metiendo la agricultura de precisión, caeremos en los territorios de la agricultura familiar campesina, etcétera, hasta algún día, no sé, cuando seamos un país ultra desarrollado, al green de golf o la señora que salió a aplicarle a la terraza del edificio, ¿ya? Ahora, el artículo 12, de alguna forma el título siguiente, lo que hace es decidir qué se hace con eso, o cómo se aborda este problema, ¿ah? Y en ese sentido yo creo que nosotros nos merecemos una reacción totalmente distinta, porque lo que hoy declara el artículo 12, excepto el párrafo último que ustedes metieron, el resto es la misma cosa que existe actualmente, no cambia en nada. O sea, si este artículo no existiera, a nosotros no nos afectaría en nada distinto a lo que hoy nos afecta, que es ese decreto con el cual el SAC regula la importación y aprobaciones de los plaguicidas, y existe un registro de las cosas que están aprobadas, digamos, ¿ah? Y lo segundo es que dentro del ejercicio actual de regulación de los plaguicidas, lo que dice la industria de plaguicidas es que tiene que haber una línea, tiene que haber un límite que deslinde la responsabilidad entre lo que yo hice como industria y el producto que entrego al mercado y la utilización de este producto. Entonces la empresa dice eso, yo lo comunico a través de la etiqueta y por lo tanto si se cumple la etiqueta no debería pasar nada. Exacto. Cualquier cosa que pase, así lo decían, Juan Sebastián, así lo decían en la reunión. Cualquier reunión. cosa que pase, yo voy a culpar a una mala aplicación, ¿sí? Es correcto. Entonces ahí donde tiene sentido el registro, sí. Porque en el fondo nos metemos nosotros como damnificados de esta conversación y les decimos, loco, pero no tengo datos, no tengo evidencia como para zanjar si fue esto o esto otro, porque mis abejas recorren mínimo 4.000 hectáreas. Entonces, si yo tengo un cajón aquí, tengo que revisar 4.000 hectáreas. A mi peculio, no, pues ayúdame. Entonces, ¿cómo me puedes ayudar? Registra lo que se aplica. Entonces, una vez que yo tenga mi abeja, con eso. Una vez que yo tenga mi abeja enferma, ya cambio el peso de la prueba y yo analizo mi abeja y si me aparece un principio activo en una cierta cantidad que después la normamos en el reglamento, y les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto, cuando una cantidad que la podemos normar, digamos, ¿ah? Les voy a poner un ejemplo en un ratito que va a reforzar lo de los fitosanitarios, pero en el fondo si hay un mapa, si hay un lugar donde yo puedo decir no es todo el mundo, sino que son este círculo de 3 kilómetros a mi redonda, toda esta gente me avisó de los que eran peligrosos, yo de huevón, y me voy a echar la culpa a mí porque yo tuve 72 horas para moverme y no me moví, y se me murieron mis abejas, y voy y analizo y tomo una muestra, y analizo tal metabolito, ¿sí? Voy a ir al registro y le voy a decir, está tal metabolito. ¿Quiénes aplicaron este metabolito? Estos 10 huevones que están... Exacto, porque tú vas a saber, porque va a haber un registro. Porque va a haber un registro. Y ahí yo le voy a decir, señor Isaac, pueden mirar aquí, en estos 4 lugares, y no en cualquier lado, y no me digan que no saben, sino que en estos lados, que son los que me avisaron, si alguien violó la aplicación con la etiqueta... Exacto, sí, el señor Perico Los Palotes sabe que el señor Perico Los Palotes... Oye, Juan Sebastián, pero ahí hay un punto también que pasó el año pasado con la gente de Ovalle o Vallenara, donde se murieron harta abejas, que tenía que ver con en cuál fue el momento donde el apicultor avisaba al SAC que se había muerto la abeja. Por lo menos lo que a mí me dijo Mario Gallardo en su minuto cuando hablé con él por el tema, es que en el fondo el apicultor había dado aviso 2 semanas después de que supuestamente se había aplicado el producto en el huerto. Todo puede ser. Entonces eso también es importante que nosotros lo sepamos desde el punto de vista de que al final tampoco podemos defender lo indefendible, en el sentido de que si yo como apicultor no me doy cuenta hasta 2 semanas después, entendiendo que obviamente hay razones, seguramente la persona se fue, se devolvió a su casa. Eso es algo que regula la ley y para eso está el Código Civil y veremos en qué nivel, porque lo que tenemos que entender es que lo que andamos buscando, así como ya lo discutimos latamente para el tema de la miel adulterada o falsificada o lo que sea, lo que andamos buscando es que la ley genere una distinción, genere una sanción para una pena, tipifique en el fondo, ¿cierto? Porque el día de hoy todos se lavan las manos y lo que nosotros andamos buscando, a mi modo de ver, son 3 cosas. Uno, que quede registrado.
porque con eso vamos a tener evidencias para zanjar discusiones que eventualmente tenemos entre nosotros mismos. Correcto. De si fue esto o fue esto otro. O fue lo otro, claro. ¿Cuál fue el principio activo que afectó? Tenemos nosotros una discusión con nosotros mismos a ese respecto, y por lo tanto la podríamos zanjar con datos. Segundo, me parece a mí que más allá de las abejas, y por eso yo aquí tengo una complicación con esta ley en general, porque la ley fue creada para que la opere el SAC, es como la ley del SAC. Y yo digo, discúlpenme, pero cuando yo miro el mundo desde las abejas, yo necesito una ley del SAC para ciertas cosas, necesito involucrar al servicio de salud con el código sanitario en otra, eventualmente necesito involucrar a la ley medioambiental con estas otras cosas, eventualmente me gustaría involucrar a la CONAFI, la ley del bosque con estas otras cosas. Y ahí veo que hay una estrechez de la ley, pero ya, hagamos una cosa primero que sea mejorar la relación que tenemos con el SAC. Y en ese sentido, yo digo, el artículo que ya lo mandé ahí, lo voy a leer y está publicado, voy a mandar el link y todo. Nosotros podríamos aprovecharnos y en el fondo agarrar lo mismo que ahora y decirle, ¿sabe que estas dos cosas que ustedes están diciendo es algo que ya no necesita ley, ya es? ¿Sí? Entonces no gastemos texto en esto que ya es, que son los dos primeros párrafos que pone el SAT. ¿Sí? Y nosotros nos vamos derecho a que usamos el registro para que nos avisen a un radio de 3 kilómetros. Sí, no sé si está claro, Juan Sebastián. Oye, Juan Sebastián, espérame que te quiero interrumpir porque tengo a varias personas que quieren también comentarte seguramente desde el mismo tema. Dame un segundo. Jorge. Dame 30 segundos. Mira. Dale, a ver, termina. La decisión siguiente, en vez de pelear con principios activos concretos, que son los neonicotinoides, son los carbamatos, son lo que sea, hay una lista, que son los 1A, 1B, que son los graves. Ahí en esa lista van a estar los etiquetas rojas. Los etiquetas rojas. Entonces concentrémonos ahí y no le pongamos apellido. ¿Ya? Sí, eso también lo habíamos comentado. Concentrémonos en los peligroso, altamente. Perfecto. Sí, ya, dale. Varias veces, bueno, antes de que pasen a las personas que tienen que hablar ahora. Primero y después sí, porque hay varios que quieren hablar. ¿Ya? Eso también es importante, que ojalá seamos lo más breves posible en las intervenciones. Sí, para que demos la opción. Tomando lo que dice Juanse, es importante también que sepan de que en el mundo agrícola se están ocupando plaguicidas adulterados. Entonces, ese tipo de argumentos nosotros en varias oportunidades lo hemos planteado, además de lo que menciona Juanse, del registro online, para poder, de cierta manera, presionar y dar cuenta a las autoridades de lo importante que es subir esta información y cruzarla con la información de los agricultores. ¿Ya? Está Mónica primero y después Jorge. Ya. Sí, por favor. Mónica, dale nomás, Mónica. Mónica, te escuchamos. No. Jorge. Se escucha mal. Acércate un poquito más a lo mejor al micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Hola, buenas noches a todos los colegas que hacemos patria. Eso, dele nomás. Lo escuchamos. Quería retomar tus palabras, Pamela. Del tema, yo soy uno de los apicultores que fui perjudicado el año pasado en Novalle. Perfecto. ¿Ya? Mira, lo que sucede allí es que hay falta la verdad de Mario Gallardo. Hay dos informes que emitió el SAC, el cual dan muestra que sí las abejas, y quiero ser preciso acá, que sí las abejas, en el primer muestreo que realizaron ellos, no estaban con peligro de enfermedades cuarentenarias, que es lo que se registra en el primer... Sí, me consta, lo hablé con Luis en su minuto el año pasado. Ya, perfecto. Y la segunda fue una contramuestra que se envió a un laboratorio también visado por el SAC, que el SAC también respaldaba ese muestreo, que se hizo a 300 electrolitros en ese momento. ¿Ya? Yo tengo los resultados todavía de esto, y la verdad es que todavía estamos en proceso de iniciar una demanda en contra de quien resulta responsable.
¿Ya? Jorge, ahí, perdona que te interrumpe, como el objetivo de esta reunión es leer la ley, no andemos en el tema particular porque obviamente da para una reunión aparte. Solo comentarte que el objetivo de esta ley justamente es de alguna forma mejorar lo que si te pasa o te vuelve a pasar esto en el futuro, que en el fondo nosotros como apicultores tengamos una ley que nos proteja, porque hoy día lo que tú estás haciendo y lo que ustedes hicieron fue justamente lo único que podían hacer, que era mandar a analizar a laboratorios externos, buscar la forma de, y hasta ahora va a pasar un año y no pasa nada. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Efectivamente entiendo la situación, pero si la idea es que una ley pueda ayudarlos en el futuro, para eso es esta conversación, ¿te fijas? Víctor, sí, Víctor, dale. Aló, hola, oye, ¿sabes qué? Aparte de la ley, mira, hay algo más que hay entre medio que no se puede hacer, me pasó a mí con la mortandad que tuve este año acá en Ningüe. Por ejemplo, las personas que echaron producto en sus viñas eran muy pobres. Yo lo digo porque estaban cercanos míos, incluso a algunos les tiré su uva para venderla y algunos sacaron a pagar 300 lucas. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo yo puedo demandar a una persona que prácticamente sacó 300 lucas de utilidad a donde tiene que sacar? Nada que ver, claro. Entonces, Víctor, déjame decirte, sí, nosotros también conocimos muy bien el caso de Ningüe y ahí obviamente la aplicación contra la alopecia botrana afectó obviamente a ustedes y realmente ahí tú no tenías por qué, digamos, demandar a la persona que había aplicado un producto que está aprobado por el SAC y que está entregado por el SAC. Ahí el problema es del SAC. Perdón, pero ahí claramente se infringió la etiqueta. Claro, pero a lo que voy yo, sí, pero mira, chicos, no queremos ahondar en el problema particular porque entendemos que es muy grave, pero el objetivo de esta junta es que hablemos de la ley. Sí, pero hablemos de la ley, por favor. Y además, solamente un punto extra para que me escuchen. Nosotros, como Chile Miel, el año pasado le ofrecimos ayuda a través de Luis muchas veces al grupo de ustedes, muchas veces hablé con él, por lo menos unas 4 veces, les ofrecimos ayudarle con un abogado, les ofrecimos, pero siempre y cuando nos entregaran la información para poder nosotros tener con qué defenderlo. Y nosotros nunca recibimos ningún informe, ningún análisis, ninguna cosa. Por lo tanto, obviamente, si un apicultor tiene un problema, pero no quiere entregar los documentos, es imposible, digamos, ayudarlo. Entonces, solamente como para terminar el tema, les digo que nosotros como Federación Gremial lo que queremos es justamente en estas situaciones y en otras que se pueden dar, tener una estructura legal que les pueda, digamos, apoyar, ¿ya? Pamela, ¿sí? Yo, por eso justamente yo estoy totalmente de acuerdo con Juanse en que nosotros, en nuestro punto de inflexibilidad, tiene que ser el artículo número 12 y no lo podemos seguir dejando, o sea, tenemos que consensuar en el fondo de que ese va a ser la cosa que tenemos, el artículo que tenemos que cambiar hoy día frente a la Cámara de Diputados, porque si lo dejamos así como lo están proponiendo y no llegamos a ningún consenso, o sea, vamos a terminar, o sea, en el fondo aceptando, porque, ojo, que cuando se estaba haciendo este artículo, nosotros pedimos que se pusiera el registro de la aplicación de productos fitosanitarios y todo. Es correcto. Y no nos aguantaron. Entonces, lo que propongo es que tomemos este artículo, si es que llegamos a tener un consenso, en el fondo, ¿qué opinan? Porque lo que dice en el fondo Jorge Pará, lo que están diciendo, claro, todos hemos tenido problemas con las aplicaciones y finalmente la ley no nos ampara en el momento que tenemos que hacer cuando se hacen las cosas bien, ¿te fijas? Entonces, ahora, si vamos a ver a quién demandar, si a una persona grande, a uno chico, aquí el Servicio Agrícola fue el que entregó en el caso de Ningüe, o sea, no importa quién va a ser el culpable después, pero la cosa es que en la ley quede establecido. Exacto, que la ley nos ayude. Exacto. María Inés, bueno, como tú bien sabes, justamente ese es el tema que hemos estado en conversación con la gente de la senadora Aravena, para tratar digamos, de agregar esta parte y efectivamente que la ley sirva. Si nuestro punto frente a este artículo es que entendemos que sin el registro la ley no va a servir para lo que finalmente en el futuro pueda llegar a pasar. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con lo que dices y la idea es que esta ley no salga sin el registro, claramente. Pero eso hay que cambiarlo en la Cámara de Diputados, ojo.
Es que eso es lo importante que entendamos, que si no cambia en la Cámara de Diputados no va a cambiar. Sí, María Inés, estamos totalmente claros en eso. Tenía la mano levantada de Juan Sebastián. Mira, tiene que levantar la mano, acuérdate, para poder darte la palabra. No me jodan. Mira, dale, ya. Propongo que es lo más cortito, que lo que le mandemos a cualquiera con el que interactuemos sea la pegada de los dos. Lo voy a redactar un poquito mejor. Redáctalo, se pueden pegar los dos juntos. Perfecto. Y decirle, mira, lo tuyo más esto. Perfecto. Y esto nuestro implica que tiene que agregar un también, solo como para terminar el punto, tanto a ti, Juan Sebastián, como a la María Inés, a ambos les pedí cómo les gustaría la redacción. Y porque justamente lo que me pidieron, digamos, el abogado de la senadora. Entonces yo creo que estamos en un momento donde podemos cambiar esa redacción. Así que mándalo nomás, por favor. ¿Melissa? Sí, comentarle, reforzar lo que decía María Inés, porque acá vemos harto que nos conectamos. Muchos tienen conocidos, tienen personas en su entorno familiar, su entorno social, que tienen cierta influencia. Entonces, que aprovechemos estas instancias para que cualquier apicultor se pueda acercar a los diputados. Ahora van a venir nuevas elecciones y cosas que se están haciendo, que se sientan con la libertad y que se animen también a contactarse con las personas que en estos momentos van a tomar las decisiones para comentarle el problema que tenemos para que nos apoyen. Correcto. Perfecto. Seguimos entonces para el artículo 13. Todas aquellas materias relacionadas con la sanidad de las abejas que no estén reguladas por esta ley se regirán por la ley 18.755, que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero, y por el decreto con fuerza de ley número 16 de 1963 del Ministerio de Hacienda sobre sanidad y protección animal o la normativa que lo reemplace. Asimismo, los productos farmacéuticos de uso veterinario en la apicultura y alimentos para las abejas se regirán por la normativa señalada en el inciso primero y por los reglamentos aplicables en esta materia. El título cuarto del movimiento y transhumancia de colmena. Esto es muy importante, sobre todo para los que somos transhumantes. Artículo 14. Pame. Sí, disculpa. Para que los colegas no queden en el aire, hay que revisar cuál es la ley 18.755 y la de 1963, la 16. ¿De qué trata un poco? Podríamos darnos como tarea más adelante revisar qué son lo que tiene que ver en estas leyes. Perfecto. Del movimiento y transhumancia. Agregaría cortito que ese es un artículo comodín. Lo que dicen esas dos normas es que el SAC puede hacer lo que está haciendo hasta el día de hoy, que es básicamente lo que describía el artículo 12 anterior. Pero a mí me parece que el artículo 13, para nuestro propósito, es un artículo comodín, porque aquí dice ciertas cosas que salen como del aire, y a lo mejor aquí podríamos nosotros jugar con aire. Lo dejo abierto. Ya, ok. Bueno, sigamos entonces con el movimiento y transhumancia. Artículo 14. Con el objeto de proteger y promover el desarrollo sustentable de la actividad apícola, así como de resguardar la sanidad y el bienestar de las abejas, toda persona que movilice colmenas o efectúe transhumancia en el territorio nacional deberá contar con un sistema actualizado y permanente de control interno, en el cual deberá dejar constancia que todo movimiento o transhumancia realice. Dicho sistema deberá estar disponible cuando la autoridad competente lo requiera. Por resolución del Servicio Agrícola y Ganadero se establecerán los requisitos que deberán contener el sistema de control interno. Asimismo, considerando los objetivos señalados en el inciso precedente, el Ministerio de Agricultura establecerá un reglamento. ¿Se acuerdan que les hablé del reglamento? Las condiciones necesarias para regular la transhumancia. Dichas condiciones se determinarán en función de las siguientes materias. Distanciamiento entre apiarios, en función de la categoría de la actividad apícola que se desarrolle. Medidas sanitarias dispuestas por la autoridad en conformidad con el artículo 10 de la presente ley. Protección de la producción apícola orgánica, resguardo en zonas de desarrollo y selección de genética apícola. Y la carga apícola en aquellas localidades o zonas determinadas para las que hubieran estudios técnicos sustentados con evidencia científica. Por lo tanto, en resumen, este artículo lo que dice es que los que son transhumantes van a tener que tener un librito de control interno en el fondo, que cualquier momento les puedan pedir el SAC, muestre su libro de transhumancia para mostrar, digamos, el movimiento de las colmenas. Título quinto. Importación y exportación. Dale, Meli.
hablemos un poquito de este tema, porque este tema es bien controversial para los que hacemos transhumancia y en los grupos en el fondo. Antes de que se empezara a mover este tema de la ley, nosotros, los transhumantes, teníamos la obligatoriedad de llenar un registro de traslado, que es el que se usaba para el ganado. Siempre se ha pedido. Pero automáticamente, no, es que antes era obligatorio hacerlo, bueno, todas las cosas han sido obligatorias, pero que los apicultores las realicen es otra cosa. Entonces, desde el momento que se empieza a modificar o a trabajar, eso queda obsoleto. ¿Ya? Entonces, como bien dices tú, acá lo que se pide, por lo que entiendo yo, no es que le avisemos al SAC, sino que llevemos un libro interno, un registro interno. Control interno, correcto. Donde diga que yo me muevo para acá. Ahora hay muchos colegas, y aquí dejo abierta la palabra, hay muchos colegas que son reacios a esto porque al segundo párrafo de este artículo 14, más que nada, sino que del reglamento que regula, porque como se habla de regular, todos encienden las alarmas y dicen, ¿cómo me va a regular a mí si yo quiero poner tantos cajones al lado de otro? Y todo el tema. Yo no sé qué opinan los otros colegas con respecto a este tema de la transhumancia. Te dejo abierto igual la... O sea, yo creo que aquí el reglamento obviamente va a ser el que va a definir cuánta es la distancia. Por ejemplo, aquí dice, las condiciones primero se van a establecer en este reglamento, que todavía no se escribe, se va a escribir. Por lo tanto, todavía no hay nada que diga cuál es el distanciamiento, por ejemplo, entre apiarios, de acuerdo a la categoría de actividad apícola que cada uno desarrolle. La medida sanitaria dispuesta por la autoridad en conformidad con el artículo 10. Déjame revisar cuál era el artículo 10. El Servicio Agrícola y Ganadero podrá declarar... ya. El artículo 10 dice que en el fondo el SAC puede declarar la zona de control o libre de control sanitario, cuarentena, barrera sanitaria, dependiendo obviamente de la sanidad. Patricio, dale nomás. La duda que tengo es por qué se menciona el tema del distanciamiento. ¿En qué estaba? Eso es súper importante, Pato. ¿En qué estaban pensando ahí? O sea, aquí, por ejemplo, ahí yo te puedo un poco contar lo que le ha pasado a mi papá en Chiloé, que lleva 20 años poniendo abejas en Chiloé. El año pasado, si no me equivoco, en el predio donde él ponía 80, 100 colmenas, a los, 200 metros llegó un apicultor con 500 colmenas. Y la verdad es que obviamente ese apiario no dio prácticamente nada de miel. Entonces, lo que se trata de regular acá también es, en el fondo, en pro de la eficiencia o de la productividad del mismo apicultor. Que no nos hagamos nosotros mismos el harakiri de ponernos al lado. En este caso, mi papá habló con el apicultor y el apicultor le dijo, bueno, lo siento, sí, yo me voy a poner aquí nomás. Entonces, yo creo que esas cosas son las que nosotros mismos, como rubro, o sea, tenemos que tener un cierto, digamos, respeto y un distanciamiento entre los apiarios para que al final del día podamos obtener el producto que estamos buscando, que es la miel, al menos en el caso de nosotros. No sé qué opina, si hay alguien que quiere comentar algo más al respecto. Pero ¿por qué habla de categoría? La categoría se refiere a que hay algunos apicultores, por ejemplo, que no van a ir a producir miel, sino que van a, por ejemplo, no sé, van a ser reina. O sea, son categorías de cuál es el producto que va a producir. A ver, vayamos... Pero eso debería dar lo mismo, y debería dar lo mismo también si tienes 1, 2, o 50 o 100 colmenas. El tema es que tienes que tener una distancia y eso tiene que basarse en la capacidad de carga del lugar. Claro, nosotros acá en San Vicente de Tahuatahua tenemos un montón de pequeños apicultores que se ven afectados todos los inviernos por transhumantes del sur que vienen a pasar el verano acá a la zona central. Y también en el sur tienen el problema de los transhumantes que llegan de la zona central a las floraciones del ulmo y todo eso. Entonces, eso tiene que ser regulado al hueso, porque está no solo el tema de la capacidad de carga y de la disminución de las producciones, sino que está el tema sanitario, está la barroa, está todo eso. Entonces, eso tiene que ir ahí muy claro y establecido en la ley. Exacto, eso de acuerdo con el caballero. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí, por eso yo les decía antes que eso hoy día está esbozado en la ley, pero va a ser desarrollado en el reglamento, que todavía no está escrito. Por lo tanto, nosotros también, los que estamos involucrados en esto, tenemos que saber, digamos, por ejemplo, cuál es la distancia que tiene que tener un apiario de otro.
¿Cuál es? Como dices tú, a lo mejor era Jaime, ¿no? Que estabas hablando. Si yo tengo una actividad y tengo 2 colmenas, por ejemplo, hay apicultores que les pasa también todos los años. Hay un apicultor que está en el sur. Está bien, pero quiero contarles un caso. Si tengo un apiario de 2 colmenas, tengo 2 colmenitas en mi predio, y las inscribo en la municipalidad del sur para que no llegue un transhumante, porque no quiero que nadie me moleste en mi predio, y yo tengo 2 colmenas. ¿Es justo eso o no es justo? Bueno, ahí es un tema bastante complicado. Oscar, dale, tú eres el primero que levantó la mano. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que yo a Chiloé más de 25 años que voy. Entonces, ahora he tenido el problema que yo tengo inscrito mi apiario, uno de mis apiarios en Ancú, en el SAC. Lo inscribí. Pero llegó una persona X hace unos 3, 4 años que él es dueño del campo. Y él me, ¿cómo se llama? Le dijo al SAC que yo tenía que sacar mi abeja. Y me denunció. Pero el SAC no tiene la respuesta, o sea, ellos no tienen la respuesta. Es que hoy día no hay una ley, Oscar. Mientras no haya una ley, y nosotros, si entre apicultores no tenemos una ley, no hay nada que hacer. Para eso estamos leyendo esto, para que tengamos una ley que te pueda proteger. Y la otra consulta es tan importante. Disculpa, cortito. ¿Qué hay de cierto de que ahora los transhumantes vamos a tener que contratar un veterinario para decir que no tenemos loca americana para viajar al sur? Meli, ¿sabes algo de eso? No, nunca jamás he escuchado eso. Se supone que... ¿Quién te lo dijo, Oscar? Mira, estoy recordando porque tengo tanta cosa en la cabeza, pero una vez que tenga la información se la voy a dar. Ya. No la tengo. Ahora, Oscar, si tú me preguntas a mí... No está regulado. Perdón, no está regulado, justamente. Si tú me preguntas a mí, como... Es tan importante el tema de que obviamente si hay focos de loque americana en distintas partes, que no se esparzan, digamos, por el país, porque finalmente también la sanidad es súper importante de cuidar. O sea, también es obvio que el servicio agrícola tiene que velar por eso, o sea, tiene que velar de alguna forma para que la persona que se va a mover no esté esparciendo las enfermedades, si es que las tiene, digamos, y por lo tanto tiene que el SAC también tener alguna forma de mostrar o analizar si el apicultor tiene o no tiene... perdona, el siguiente era Patricio. Patito Aguilera. Ya. Muy buenas noches a todos. Un gusto que haya bastante audiencia y muy buenos los comentarios. Miren, un punto de lo que yo he estado realizando hasta el momento cuando hago transhumancia, me meto con mi código al CIPEC y voy actualizando dónde están las colmenas. Esa es una manera para los que tienen seguro o para los que quieren llevar su registro al día, de identificar dónde tienen las colmenas. Y el SAC me recomendó esa parte, que está muy bueno que llevara actualizado, ya que nosotros estamos pidiendo que los fruticultores también actualicen. Yo inclusive actualizo cuando voy a polinizar dónde están las colmenas ubicadas. Ese es un dato. ¿Ya? Para poder fundamentar y respaldar las mieles de donde vienen, porque muchas veces algunos sacan miel en el sur, pero no actualizan y no tienen el registro de la zona central, no tienen registrados los apiarios del sur. Correcto. Eso les puedo dar, les puedo comentar. Ok, Juan Sebastián. Sí, gracias, Pamela. Mira, a ver, son tantas cosas en un artículo que los mismos legisladores lo dividieron en dos, ¿no es cierto? Entonces dicen en la primera parte, todo apicultor tiene que llevar un registro de las cosas y sus movimientos y etcétera. ¿Ah? Que de alguna forma lo que estaba diciendo Patricio ahí, que uno se puede apoyar hoy en el CIPEC. Y entiendo que el día de hoy ya es obligatorio o perentorio actualizar los datos en octubre, pero además es obligatorio cada vez que uno cambia colmenas de un apiario a otro, declarar la bajada de colmena en el apiario de origen y el aumento de colmena en el apiario de destino. Correcto. Y pone una segunda parte que es esta pedida de los apicultores, ¿no es cierto?, de cómo ordenamos o cómo nos ordenamos en el territorio. Ahora, esa
este artículo eventualmente podría ser impugnado por inconstitucional, porque está un poco lo que relataba el colega, o sea, llegó el dueño de la tierra y el dueño de la tierra le dijo saque sus colmenas de aquí. Me parece que siempre va a ganar ese precepto en el país en el que vivimos. Sí. De alguna forma, en este articulado, en alguna parte vamos a toparnos con que quieren eliminar el DFL-15. Yo me he opuesto tenazmente a eliminar el DFL-15 del año 68, sobre todo... ¿Qué dice ese? Es el único que le permitiría a este colega ganar un año de anticipación en que lo echen. Porque lo que dice es que no te pueden llegar y echar de un campo forestal porque a alguien se le ocurrió tener colmenas, ni siquiera el dueño. Es de los pocos artículos que existen que pasan por encima de la propiedad privada y protegen a las abejas. Entonces me parece que algo de eso hay que rescatar. ¿Y ese está vigente? Ese está vigente y lo quieren derogar con esta ley. Mira. Y lo derogan. Es el del año 60, Juanse, ¿no? 68, desde el gobierno de Frey. Claro. Sí. Buscaba proteger el tineo, pero como los apicultores iban al tineo, los apicultores aprovecharon de pelear ahí cierto articulado que de alguna forma les permitía estar en esos bosques y que no los echaran de un día para otro. Y se usó un poquitito a los apicultores para defender a este bosque de tineo, porque lo que hacían era echar a todo y después botaban el bosque. En este caso quedaban los apicultores defendiendo eso y no podían llegar y talarlo. Entonces por ahí venía esa ley. Ya, pero déjame pasar al segundo párrafo de esto. ¿Ya? Dale. Y en el fondo, en el primer párrafo te dice, el título dice, vamos a regular los transhumantes. Pedía de todos los apicultores del sur o del norte, excepto de los que no quieren estar regulados. Pucha, sorry, este es un mundo que se hace cada día más chico, cada día más estrecho, cada día más profesional y cada día, por lo tanto, más regulado, y ese es el juego que queda más arriba de nuestros hombros. Sí, efectivamente somos de los últimos transhumantes del mundo, somos de los últimos gitanos pastores de ganado, pero nos cayó la regulación. Entonces aquí va a venir una pelea que yo no me quiero poner en ni un lado. A mí no me conviene la regulación, pero me encanta. Entonces la segunda parte dice cómo reparto ese territorio. Y dice, primero, por la distancia. Y ahí dice categoría de actividad apícola. A mí no me queda claro qué es lo que es esa categoría. Yo creo que la pelea más bien es la entiende el legislador y habría que consultar al legislador y discutir ese concepto de categoría de actividad apícola que quede claramente expresado para que después no se entienda en el reglamento algo que no querían los legisladores. Y me parece a mí que la categoría, cuando uno piensa en distancia, es entre fijistas y transhumantes. No tiene que ver con criadores de reina, porque eso lo recoge más adelante cuando habla de zonas genéticas. No tiene que ver con categorías de producción, porque protege la producción por el lado de la carga apícola. Y no tiene que ver con categorías de orgánico o no orgánico, porque le da un artículo. Porque lo dice específicamente, sí, tienes toda la razón. Orgánico, sí. Entonces, en el fondo, la distancia está más bien de si yo no me muevo y por lo tanto no puedo aprovechar esto de moverse. Porque imagínense el escenario que todos nos moviéramos sincronizados, que todos nos repartiéramos suficientes apiarios en la zona centro para pasar al invierno y etcétera, y todos nos viniéramos al sur, hablemos de la república socialista perfecta, ultra planificada. Nos seguiría pasando que tenemos que hacer una segunda pregunta, que es: ¿te quieres mover con tus abejas o no te quieres mover con tus abejas? Y ahí está eso. Ahora, respecto de las medidas sanitarias, yo lo ligaría con la pregunta que hace el colega respecto de un veterinario para la loque, porque en el fondo aquí el SAC se la está sacando olímpicamente. Así que si uno interpreta de buena fe cómo está redactado este artículo, dice que las medidas sanitarias son aquellas del artículo 10. Y el artículo 10 no hace más que refrendar nuevamente lo que el SAC puede hacer hoy, dado la ley del SAC, ¿ya? Y el SAC no puede inventar de la nada restricciones. Entonces, lo único que puede hacer el SAC, y para eso tenemos que movernos los apicultores, y por eso el SAC anda guadeando en Aysén, para demostrar que se puede, que en el fondo es todos los apicultores de esta zona
se han puesto de acuerdo y han logrado establecer estas condiciones sanitarias y por lo tanto, como lo han hecho bien y tienen organización, se presentan al SAC y el SAC les da alguna de esas categorías de zona segura y por lo tanto el SAC se pone de socio de ese grupo de apicultores y defienden ese territorio. Y ahí recién el SAC puede poner normas sanitarias a los movimientos. Entonces, como lo que está haciendo aquí el SAC, es decir, las medidas sanitarias en la medida de esta zona, y como el día de hoy no hay esta zona, no hay ninguna zona que se excluya en Chile, excepto las zonas negras, que son las zonas de foco de loque, pero todo el resto del país se considera en la misma categoría sanitaria, por lo tanto aquí no aplicaría restricciones por sanidad. Ese sería mi aporte. Perfecto. Francisco, tú estás el siguiente. Sí, pero preferiría que hablen los colegas después al final por último. Está Andrea, está Nelson Enrique, Oscar Maldonado, no sé si se le quedó la mano levantada, pero habían varias personas que querían hablar. Aquí estoy mirando. Tengo solo una aclaración. Andrea. La bajo. No está. Cabaña Pícola, Raíz. Jorge, ¿no? Jorge. Sí, está Nelson igual. Sí. Jorge. Jorge Pérez. No. Nelson. Nelson. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Torres y soy pequeño apicultor junto con mi familia en la ciudad de Villarrica, en el sur de Chile ya. Aquí yo voy a hablar desde el otro lado de la perspectiva porque me estoy fijando que casi, no sé, la gran mayoría creo que son transhumantes. Bueno, yo soy fijito, siempre estoy en una parte estática. Y yo la verdad es que me he visto bastante perjudicado respecto a los transhumantes, sobre todo en mi zona, porque mi zona no sé si sabe, pero es rica en ulmo. Entonces aquí es donde quiero hacer una pequeña pregunta, porque están hablando del tema del distanciamiento de con los apicultores, ¿cierto? Supongo que será entre apicultores. Sí, entonces obvio. quiero contar una pequeña experiencia de que en Villarrica hay al menos, no sé si serán todas las comunas, pero hay un pequeño decreto municipal en el cual se decide de que si un apicultor de la zona, o sea, dentro de la comuna, tiene inscrito su apiario en el SAC, ¿cierto? Entonces ningún transhumante puede colocarse a menos de 5 kilómetros. Quizás no sé si le servirá de referencia o no, pero es algo como quizás bastante avanzado porque por lo que estoy viendo eso no está escrito en la ley ahora. No sé si le puede interesar eso o no. Y la otra pregunta que yo tengo... es un decreto municipal, yo creo. Correcto, un decreto municipal, sí, exacto. Entonces quizás les puede interesar eso. Nelson, y el otro punto, y con esto termino, disculpen, y no sé, a ustedes que son transhumantes les quiero preguntar si ustedes, no sé, investigan antes en el SAC, no sé si hay apicultores que tienen inscritos sus apiarios en ciertos lugares, porque de verdad en mi zona, en mi sector se ha visto muy, muy afectado por transhumantes. Esa sería mi intervención. Perfecto. Muchas gracias Nelson. Si pudiera ahora sí ocupar mi punto. Ya, dale Francisco. Bueno, son varias cosas. Lo primero comentarle a Nelson que yo lo comprendo así, pero al 100% porque soy representante de varios apicultores acá en la región de los lagos, ¿ya? Lo que no me convierte necesariamente en una persona, en un escudo que va a estar evitando de que vengan colegas que necesitan el pan en la mesa también igual que nosotros y tienen que venir al sur para el sustento de sus familias. El objetivo de este conversatorio y la ley apícola en particular es generar una ley que nos represente a todos, a los transhumantes, a los fijistas, etc. Y en ese espíritu es que dentro de la discusión en el Senado se dio este momento en el cual había que de cierta manera avanzar en estas medidas. En estos momentos ahora ustedes están hablando de distanciamiento. El distanciamiento no es algo que se pueda definir de manera inmediata. ¿Por qué? Porque por todo lo que hemos conversado, que las floraciones varían año a año, hay floraciones que no se dan un año, otro año sí, a veces da bueno, a veces da poco, entonces todas esas variables requieren de investigación, a tal punto que dentro de la discusión, y esto se comentó en el conversatorio pasado, patearon la cuestión, requirieron de mayor investigación en qué es lo que tenían otros países del mundo desarrollado en carga apícola, y en ese aspecto no encontraron nada. La verdad es que encontraron algunos estudios aislados en ciertos sectores, pero nada generalizado con los países. Entendiéndose eso, es que
en definitiva, lo que quería hacer el Ejecutivo, los representantes del Ejecutivo, querían eliminar el concepto de carga apícola. Eso era peor a tenerlo, en el sentido de que de aquí hacia el futuro, ¿no es cierto?, si somos positivos en el sentido de que van a haber mayores investigaciones, va a avanzar la tecnología, probablemente vamos a determinar capas y flujos de néctar de manera satelital, es algo que digamos que se está proyectando hacia el futuro. De esa manera, en algún momento quizás podríamos definir cuáles son las cargas apícolas y por tanto cuáles son los distanciamientos que podríamos tener en ciertos puntos determinados, ¿ya? Por lo tanto, Nelson, y todos quienes están escuchando, no es algo fácil de determinar, pero no, eso no significa de que no deba estar en la ley. De hecho, ya logramos, digamos, de que la definición de carga apícola esté, ¿no es cierto?, en el articulado, a pesar de que aún está abierta la discusión y el cómo vamos a llegar a determinar eso, ¿me entienden? Entonces, es un largo trabajo, no porque salga una ley va a significar de que esto es todo y se acabó, no. La ley obviamente va a mutar con el tiempo y de eso se tratan los ¿cómo es que se llama? Pame, ayúdame. ¿Los límites? No, los documentos que se hacen complementarios a la ley, porque la ley... Los reglamentos, el reglamento. Los reglamentos. Claro, lo que pasa es que la ley, si ustedes la leen, es un documento súper corto. Claro. No es imposible hacer este conversatorio. Todo lo técnico, lo del SAC, lo de los registros de plaguicida, etcétera, todo eso va en los reglamentos. ¿Ya? Y es más, Francisco, y los reglamentos, como bien dijo Pame en el conversatorio anterior, nosotros también, como rubro, nos vamos a hacer parte de los reglamentos, a pesar de que algunos no crean eso, y está bien de que no lo crean por todo lo que hemos pasado, pero la intención es esa. De que también, Francisco, yo iba a complementar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te iba a complementar que además, por ejemplo, estamos hablando, hablamos la semana pasada del fomento, que tampoco queda en la ley. Para los que no estuvieron la semana pasada, les comentábamos que nosotros el año pasado intentamos tratar de alguna forma de poner temas de fomento en la ley y nos dijeron, el fomento tiene que ver con un presupuesto. Y el presupuesto no lo ve el Senado, lo ve el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, tampoco va a quedar en la ley. Para los que estaban preguntando por el fomento. Claro, pero para contestarle a Nelson lo último. Nosotros, por ejemplo, nosotros como API Austral, que tenemos contacto obviamente con trashumantes, por amistades que se han generado durante los años, varios trashumantes, hay trashumantes y trashumantes en el fondo, lo que quiero decir. Hay gente que va a llegar y se va a parar donde quiere, sin consultar nada. Pero hay otros trashumantes que sí se contactan conmigo, se contactan con otros dirigentes de la región y consultan, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ir a tal lugar, o ¿sabes qué? Frecuento tanto a este lugar y tuve un conflicto el año pasado, me gustaría tratar de mediar esto contigo, a ver qué es lo que podemos hacer. Así se ha hecho en Cochamó, así se ha hecho en varios sectores de Puerto Montt y en otros lugares de la región de los lagos. Entonces, aquí el llamado, en el fondo, es que depende de nosotros mismos el resolver esos problemas por ahora, ¿ya? De hecho, yo nunca he creído en eso de que a punta pistola nos estén regularizando. Yo creo firmemente de que si nosotros tenemos buena comunicación podemos solucionar muchos de los problemas, quizás no todos, pero podemos solucionar varios de los problemas, ¿ya? Perfecto. Tenemos a Andrea ahora y a Miguel Fuentes. ¿Andrea? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, buenas noches. Bueno, este punto obviamente como que entra en conflicto dos partes, dos áreas de la apicultura, pero debiera ser posible regular para ambos que la actividad sea sostenible. ¿A qué me refiero? No creo que haya problemas en el que es trashumante, como dice Francisco, que quiere hacer bien las cosas, que pueda, por ejemplo, pasar una barrera sanitaria, como se hace en otras actividades, con un certificado de un veterinario en que acredite que sus colmenas están sanas. Y así no va a perjudicar las zonas a las que va. Por otro lado, la carga apícola lo que hace también es incentivar a que todos los apicultores se inscriban en el SAC
y así poder tener un catastro real de lo que hay en cada zona. Ahí se verá si la distancia es de 5 kilómetros, es menos, es más, en fin, eso como que es más largo. Pero creo que son dos aspectos bastante básicos y que no debiera haber mucha resistencia a los que tratan de hacer bien las cosas y no quedar en este ánimo, como dice Francisco, que hay algunos que tratan de resolver esto en las comunidades. Es un poco mi apreciación respecto a este punto. Perfecto. Yo le encuentro toda la razón, pero claro, el tema de las barreras sanitarias lo hemos gritado hace varios años, no solamente nosotros, pero siempre está esa resistencia al SAC de que para ellos es imposible colocar barreras sanitarias, que es algo muy costoso, etcétera. Dan una serie de argumentos como para no hacerlo, ¿ya? Pero los elementos que existen son esos, el tema de los papeles. Hola. Ese tendría que ser la vía, digamos. Sí. Miguel. Por ahora. Sí, te escuchamos. Hola. Buenas noches, colegas, a todos. Soy apicultor de la comuna de La Serena, provincia de Elqui, y nosotros tuvimos una mesa apícola regional en el SAC, por INDAP, con todos, debido a que llegó un colega o una colega que puso sus apiarios muy cerca de los que estaban presentes. Nosotros no teníamos loca americana hasta que llegó esta colega y llegó. Así se puso a 200 metros de mi apiario y me contagió con loca americana. Y no solamente a mí, sino que yo creo que entre 30 y 40 colegas más. Y todos tenemos que quemar nuestras abejas. En esa mesa nosotros propusimos majaderamente que tiene que haber una distancia apícola entre uno y otro, porque si llega a pasar lo mismo, ya la loca americana llegó para quedarse. Ya es una cosa endémica para nosotros, que aquí no existía. Y fueron muchas las pérdidas, no solamente para mí, para todos afectados. Entonces, punto 1, necesitamos que haya distancia entre apiarios. Importantísimo. Punto 2, lo que dijo la colega hace un momento, es totalmente algo que nosotros propusimos, que cuando haya movimiento de transhumancia o tratar abejas, tiene que ir con un certificado, ya sea del SAC o veterinario, que tiene que ser así, porque si no es posible que solamente se necesite un registro individual, personal, del apicultor para poder movilizarse, porque el apicultor puede modificar o mentir en su informe. En cambio, si lo hace un veterinario o inspector del SAC, la cosa es más conveniente. Entonces acá nosotros nos mataron con la loca americana y no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás. Es verdad lo que dices tú, Miguel. Sí. Entonces, por favor, yo les pido encarecidamente que este punto sea el distanciamiento y el control veterinario o inspector SAC. Yo sé que el SAC dice no hay recursos, pero ¿sabe qué? Las leyes, los reglamentos, las ordenanzas están para modificarse. No puede ser que tengamos ese reglamento desde muchos años atrás y que sea inamovible. Eso ya no existe. Ahora todo se puede modificar. Hecho, Miguel, el reglamento se va a escribir, no está escrito todavía. Con esta ley va a venir un reglamento después que justamente tiene que definir cuál es ese distanciamiento entre los apiarios, por ejemplo, ¿no? Todavía no está escrito, pero es súper bueno tu punto. Perfecto. Tenemos a Jonathan Alexis. Aquí. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz, estoy ocupando el computador de mi hijo. Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, yo soy apicultor, más de 25 años, yo soy transhumante, incluso he estado a cargo de empresa apícola, entonces yo puedo dar una opinión del tema transhumancia. Yo vivo en la zona de Morsa, en región del Maule, pero yo soy sureño, soy de Panguipulli, oriundo de allá. Tengo familia que vive allá, mi madre, tengo para el campo, a todas partes. El problema de la transhumancia es que hoy en día hay muchos técnicos, incluso muchos por Prodesal, que quieren ayudar a las pequeñas comunidades o personas del campo dándole abejas, y esas personas le dan abeja sin tener mucho conocimiento, se le muere la abeja y lo primero que hacen es ir a quejarse a la municipalidad o a INDAP o a Prodesal y pues culpan a los transhumantes. Y eso yo pienso que eso hay que tener, saber bien esto, porque yo lo que estoy hablando es con verdad. Yo he conocido gente que tiene abejas
y no tiene idea de abejas. Entonces es fácil culpar a los transhumantes si los tipos, ¿cómo? Si le dan abejas, imagínense en Valdivia, la zona de cordillera, personas que nunca han tenido conocimiento de abejas, se van a morir en el invierno. Claro, claro. Sí, aquí en el fondo lo que se trata es cómo la ley va a regular esa relación entre transhumante y fijista. No es que le quieran echar la culpa a uno o al otro, en el fondo. Es que la ley va a tener que regularlo de alguna forma. Ya, pero el problema aquí es el siguiente. La gente mucho se queja de los transhumantes y resulta que de repente, ¿cómo se le da abeja a personas que no tienen? Si no tienen un curso de 3 meses, se le da abeja para todo el año. Claro, es que ese es un tema que en el fondo nosotros como apicultores no podemos influenciar en que si le dan, por ejemplo, si hay una persona que se está muriendo de hambre y le quieren dar abeja, yo como apicultor, ¿qué vas a decir tú? O sea, no puedes hacer nada. Lo que sí podemos hacer es tratar de influenciar en que la ley regule de alguna forma esa relación entre un apicultor que es transhumante y un apicultor fijista. Ya, pero esa persona tiene el mismo voto que yo. Entonces, sí, lógicamente. Totalmente de acuerdo. Esa persona que tiene el mismo voto que yo, es fácil decirle a estas personas, los transhumantes me mataron la abeja. Claro, si no tienen conocimiento de abeja, es fácil reclamar ese tema. Sí, yo le digo porque mi familia es de Panguipulli hacia la cordillera y yo sé por algo estoy hablando. Sí, perfecto, sí. Estamos totalmente de acuerdo contigo, no es culpar a los transhumantes en ningún caso, yo voy a Temuco, Victoria hacia abajo, las comunidades indígenas, perfecto. Todo. Perdona, démosle la palabra que hay varios que quieren hablar. Edmundo. ¿Aló? ¿Por aquí? Sí, te escuchamos. Sí. Oye, lo que pasa es que estaba escuchando ahí a una persona que intervino en relación a los inspectores SAC o tal vez al veterinario que pueda dar este certificado, ¿verdad?, de sanitario para poder mover las abejas. Y yo quiero sacar a colación algo. A mí me tocó trabajar cuando estudiaba en el SAC como inspector del programa de semillas, por ejemplo, ¿ya? Y el programa de semilla tiene un periodo bien acotado de trabajo, ¿ya? Y ahí se contrata gente esporádica, digamos, o sea, son 2 meses o 3 meses cuando mucho, dependiendo de la zona, donde se hace esta fiscalización del programa de semilla. Y qué paradójico, porque en uno de estos programas incluye La Maravilla, donde uno se topa con cajones de abejas en esta siembra. Entonces, perfectamente se puede requerir a las autoridades que se implemente un programa sanitario en la época que corresponda, porque tampoco nosotros nos estamos moviendo, o sea, nos movemos en algún momento del año. Yo no soy transhumante, pero se podría regular. Así que yo creo que perfectamente se puede colocar ahí, se puede hacer un reglamento y pedir los recursos al Estado para que pueda financiar esto, porque resulta que sí se financian otros programas, para controlar otras cosas, para regular el tema de las semillas, etcétera, etcétera. Y resulta que las abejas también tienen un rol muy importante en esos mismos programas. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Se puede colocar eso. Ahora, justamente ese reglamento es el que tiene que crearse. ¿Melissa? Disculpa, para terminar. Dale. Lo que pasa es que yo, como decía, no soy transhumante, y lamentablemente me vi muy afectado por un transhumante, ¿ya? Porque yo no tengo muchas colmenitas, tengo 20 colmenitas solamente, pero resulta que de repente cuando se hacen malos manejos en los apiarios, afectan a los colegas, entonces tenemos que ponernos la mano en el corazón y ser más conscientes con nosotros mismos, y al final nosotros necesitamos una ley para nosotros, para poder nosotros convivir aquí, porque si bien es cierto, se decía también, el país es de todos tenemos derechos y todo el asunto, bueno, pero lamentablemente con el tema de las abejas, hay gente que hace bien las cosas y gente que hace mal las cosas, y los que hacen mal las cosas afectan a los que hacen bien las cosas. Por lo tanto, necesitamos regulación. Si dejamos ahí al libre albedrío y a la conciencia de cada uno y todo, discúlpame, no sé, la agricultura va a durar de poco aquí en Chile. Porque como decía alguien por ahí, la loca americana llegó para quedarse. Sí, entonces hay que tener conciencia de eso, porque yo pongo mi caso, el apicultor de al lado todos los años lleva 100 colmenas, ¿ya? Yo tenía 20 y resulta que él
cosechaba y cosechaba y toda la semana solamente iba a sacar miel, a sacar miel, a sacar miel. Las abejas muertas de hambre. Yo cosecho al final de la temporada y cuando fui a cosechar me atacaron, olvídense el pillaje que se armó, me mataron, de las 20 logré salvar 3. Tuve que arrancar, yo llevaba 5 años ahí arriba en la precordillera y tuve que arrancarme para salvar esas 3 colmenas, arrancarme, ¿te fijas? Bueno, entonces, se entiende, Edmundo, justamente para eso es la ley y el reglamento, para tratar de regular. Así es. Perfecto. Melissa. Gracias. Ya, de nada. Melissa. Ya, bueno, estos son los temas controversiales que tiene la ley, pero en el fondo, como decían los colegas, hay que trabajar para poder solucionarle el problema tanto al pequeño como al grande, porque hablamos muchas veces de distancia, tener unos kilómetros de distancia, que lo considero súper bueno, pero bajo, ¿cómo proponen, y esto es para ir sumando criterios, cómo proponen ellos, por ejemplo, 3 kilómetros de distancia de un apiario a otro equivalen aproximadamente a 300 hectáreas? Entonces, cuando hablamos, el colega de Villarrica hablaba de la ordenanza que ellos tenían 5 kilómetros. Si hablamos de un apicultor fijista que tiene 10 colmenas, ¿es válido que para 10 colmenas hayan esa distancia de 5 kilómetros, de 3 kilómetros, 300 hectáreas para ese colega? Entonces, como decían los colegas, yo creo que aquí falta un poco de ser respetuoso con nosotros mismos, conversar. Ahora muchas veces se da también que, por ejemplo, nosotros hemos ido, yo soy transhumante, soy de acá de la zona central, y me pasa lo mismo que le pasa a los colegas en el sur, que vienen también colegas para acá. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? ¿Cómo ordenamos todo nuestro territorio? ¿Cómo nos respetamos unos a otros? ¿Cómo yo no te paso a llevar a ti? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Este mismo colega decía que él tuvo que arrancar, nosotros también tuvimos que arrancar aquí en la zona central de los apiarios. Entonces, en el fondo es un tema controversial, pero yo creo que tenemos que ser buenos apicultores. El tema también que se hablaba de un certificado de sanidad. ¿Vaya a tener que tener un certificado para moverte cada vez que te muevas? O podríamos decir, o proponer, no sé, unas 2 certificaciones al año, unas 2 revisiones al año, por ejemplo. ¿Es válido eso? Entonces, hay hartos pequeños detalles que entre todos tenemos que ir sumando y buscando cuál es la mejor forma, porque una persona que es transhumante, que no hablamos solamente de hacer transhumancia por un tema de miel, hacemos transhumancia para polinizaciones, nos movemos, no sé, 5, 6, 7 veces al año. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con todos los apicultores? Justamente esa es la idea, Meli, de después trabajar en el reglamento. No sé si les parece que si vamos recién en el artículo 13 que avancemos, o alguien más quiere hablar del... Yo preferiría que le demos el espacio a la gente, si para eso esto ya, podemos hacer otra ya, conversación. Okay. Está cerrada. Tenemos a Miguel... Cayo Alarcón está cerrado igual. Miguel Ángel, sí, Miguel Andrés. Dale, Miguel. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los colegas apicultores que se encuentran en estas reuniones que son súper importantes. Y en relación a lo mismo que hemos estado conversando y analizando, tanto los fijistas como nosotros los transhumantes, también yo soy transhumante en la zona central, y efectivamente por propia actividad del rubro nos trasladamos en este caso al sur con nuestras colmenas y todo el asunto. Pero creo que la falencia que ha tenido la apicultura en el sentido de poder regular y de poder respetar al apicultor menor es que también la legislación ha sido muy garantista con todos nosotros. Y nosotros también tenemos que tener un juicio de poder darnos cuenta que muchas veces actuamos en virtud a una actividad muy personal. Nos hemos mandado a lo mejor embarradas con colegas que a lo mejor no tienen esa capacidad de poder movernos, ir para arriba o ir para abajo. Pero también soy bien, trato de ser realista en el sentido de que si nosotros llegáramos a lograr que la actividad apícola, o por esta ley, lográramos fijar de cierta manera zona exclusiva, como decía el colega Villarrica, yo creo que ya varios sabemos que los dictámenes que han emitido algunas comunas, algunas municipalidades con el objeto de poder regular de cierta manera la actividad apícola, resguardando ciertas zonas, hoy en día ha quedado de manifiesto que esos dictámenes, esas reglamentaciones municipales son de carácter inconstitucional.
La Contraloría General de la República ha emitido dictámenes diciéndonos claramente que la actividad apícola es una actividad comercial y los reglamentos municipales no pueden estar por sobre la ley constitucional. Por lo tanto, yo me acuerdo todavía que en esta temporada una colega que también era del grupo de Chile Miel tuvo un problema mayor en una zona que tenía zona de resguardo y fue multada, y lamentablemente tomó la opción de salir de la zona y llevarse sus colmenas y después no sabía dónde ir, con todo un costo, con todo un aparataje, una preparación de poder trasladar colmenas de la zona norte o del sur al norte, valga la redundancia, pero era un dictamen que era inconstitucional. Entonces nosotros tenemos que tener también conocimiento de las herramientas que podamos manejar en nuestro rubro, y en el caso particular yo digo, lamentablemente tenemos que tratar de llegar a un punto de equilibrio entre los apicultores que son fijistas en su zona, que tienen sus colmenas, que las cuidan, pero yo creo que es por la falencia legal, que nos dejan hacer de cierta manera lo que queremos, y si yo tengo la conciencia de que tengo a lo mejor el loque americano o el loque europeo, y me hago el leso, y parto para el sur, si claro, yo en el caso mío, me parto para el sur, para sacar unos par de kilos de miel y dejo la tremenda es una embarrada, irresponsabilidad. sabiendo que llego al sur y yo no voy a ser el único que llega y voy a afectar tanto al apicultor que es de la zona, más los colegas que vienen. Déjeme decirle que eso es producto también de que la legislación que tenemos es bastante garantista, y nosotros, como decía la colega, si tenemos que tener 4 veces inspecciones por el SAC, bueno, tenemos que someternos a las 4 inspecciones y tener nuestra certificación al día. Exacto. Y estar tranquilo y generar una actividad que no va a depender o no va a mirar tan solo el bolsillo mío, ¿cierto? Una actividad que nos sirve a todos. No puedo estar más de acuerdo contigo, Miguel. Jimena Retamales. ¿Jimena? ¿Aló? ¿Te escuchamos? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy Jimena Retamales, apicultora acá de la región de Los Ríos y representante también de la red apícola de aquí de la región de Los Ríos. Bueno, quería comentar dentro de todo lo que han hablado, bueno, obviamente este artículo es especialmente como para la parte de transhumancia, pero yo no estoy de acuerdo cuando habla como de ese sistema actualizado y permanente de control interno. Siento que ese sistema debería estar disponible siempre, debería ser un sistema digitalizado y que haya una información previa antes del movimiento de colmenas, y que podría hasta vincularse con el FRADA, en donde el transhumante pueda avisar del movimiento y pueda haber una alarma, por ejemplo, en donde pueda avisarse a todas las personas en donde va a llegar ese transhumante con días previos, por ejemplo, para que el fijista se pueda también preparar, porque independiente de que haya una distancia o no, por lo menos que exista eso. Ya conociendo igual una situación, no sé, en el CRAN Chile, que está en Panguipulli, habiendo apicultores al lado, no podían ellos tampoco arrancarse, y el CRAN Chile necesitaba polinización, entonces los apicultores que estaban ahí sufrieron de pillaje y perdieron sus colmenas, a pesar de que igual eran personas capacitadas y todo. Entonces es importante que por lo menos pueda haber vinculación con el FRADA, que podría ser una idea, que sea un sistema digitalizado con información previa, por lo menos. Pero me quedó una duda. 72 ¿Jimena? Horas por lo menos previa. ¿Sí? Sí, me quedó una duda. ¿Tú no estás de acuerdo con el artículo que dice que tiene que tener un control interno el apicultor? O sea, podría tener el control interno, pero que también haya un control digitalizado, que haya disponibilidad para todos. Porque ya, algo perfecto. Que queda para mí algo interno es como súper ambiguo, más encima dice que el SAC quizá lo va a pedir cuando lo requieran, pero queda en el fondo, claro, lo que dice es que tú en cualquier minuto tú tienes que tener un control interno que te lo pueden pedir en cualquier minuto. En el fondo, tú tienes que tener un registro de cuál es el movimiento de tus colmenas. Eso es lo que quiere decir ese artículo. Sí, pero quizás poder complementar de que ese sistema también sea digitalizado y disponible para todos, especialmente para los fijistas, sabiendo que va a llegar un transhumante y con aviso previo, para que tome los resguardos. Te entiendo. Eso debería poder tratarse de incorporar en el reglamento. El reglamento, claro. Gracias, Jimé.
Edmundo. Sí, y lo otro para finalizar, perdón, con lo del SAC o médico veterinario para el certificado sanitario, también yo estoy de acuerdo. Igual hay una acreditación de terceros en LOCE americana que se puede complementar y que el SAC podría de nuevo utilizar, que son inspectores ad honorem. Se podría regularizar y relacionar con el tema de la semilla que hablaba Edmundo. Eso. Ahora, gracias, Jimé. Tú sabes que determinar o analizar si la colmena tiene LOCE americano no hay laboratorio hoy día en Chile que yo conozca, por lo menos, que estén, aparte del SAC, que no tiene capacidad. O sea, el tema de pedir un certificado contra la LOCE americana, ¿en qué laboratorio, Jimena? Por lo menos la Universidad de Temuco está Eso no se hace por laboratorio. Eso no se hace por ¿Dónde laboratorio. se hace el análisis, Juan Sebastián? Y ahora te toca a ti. Dale. Ya, entonces voy a partir de no sé de qué lado en realidad, pero... Trate de ser conciso. Sí, lo que pasa es que no es fácil ser conciso porque cada cual parte de mirarse el ombligo. Y yo no puedo dejar de mirar las abejas desde lejos, ¿cachai? Desde la razón de ser en este país, de quién las trajo, de que son una especie exótica, de que están al servicio de la agricultura. Entonces, de alguna forma eso va permeando la ley. Entonces, por ejemplo, en las normas o en el articulado, ¿no es cierto?, el segundo párrafo que habla de qué cosas van a ser consideradas en el reglamento y en general en el espíritu de la ley, siempre privilegia la polinización. Entonces aquí me agarro de la colega que habló antes de mí y yo le encuentro toda la razón. O sea, CRAN Chile demanda polinización, CRAN Chile nuevamente se mira al ombligo y dice yo necesito estas colmenas y las trae, pero CRAN Chile no mira a sus vecinos y no se da cuenta que eventualmente ese fijista que está al lado va a ser dañado y que eventualmente las abejas de ese fijista le están haciendo la polinización y a lo mejor ahí hay algo que develar, que implementar, que mejorar respecto de las cargas apícolas, porque a lo mejor CRAN Chile no tiene que traer, voy a inventar, 600 colmenas, tiene que traer 300 colmenas, o CRAN Chile tiene que potenciar a su apicultor vecino para que tenga un poquitito más de colmena y no tenga que traer de otros lados. Entonces al final vamos cayendo a que esto es un manejo de un territorio que tiene que conversar. Y en esa conversación, por más que queramos obligar a que haya un análisis veterinario desde el origen de donde va a salir esa colmena, lamentablemente el SAC no puede hacer eso. La ley del SAC, por llamarlo de alguna forma, no se lo permite, porque el SAC solo puede proteger la sanidad de un espacio de destino. Entonces aquí me agarro del colega de La Serena, lo lamento que le hayan cagado el territorio con LOCE americana y encuentro una pena que esa colega que llevó las abejas no haya hecho un análisis mejor de sus colmenas para no andar moviendo la LOCE americana, pero lamentablemente con la situación actual el SAC no lo puede defender, porque el SAC para eso tendrían que haber estado estos 20 apicultores o los que sean en el territorio organizado y haber tenido una administración común del territorio y declarar una cierta sanidad, y recién ahí el SAC puede exigir a cualquiera que entre en ese territorio algún nivel de análisis o de exámenes de sus colmenas. Y aquí yo creo que tiene toda la razón la colega, que no sé cómo se llamaba y se mete la cuchara para no hablar así como en genérico, que habló antes de mí, ¿cómo se llamaba? Jimena. Jimena, ya. Como decía Jimena, aquí en Chile cuando empezó la LOCE el año 2005-2006, se trató de implementar lo que hacen en Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda existe este trabajo entre que colegas se inspeccionan a colegas y no obligar a que sea un veterinario certificado o en el fondo permear la certificación del SAC respecto a los apicultores, a que no sean solamente veterinarios o profesionales universitarios. Yo hice el curso, yo aprobé el curso, iban a dar los certificados y nunca los dieron porque en el fondo reculó el SAC respecto de esa estrategia. Esa es una conversación que se puede volver a tener con el SAC. Y ligando en lo mismo, me llegó pirateado el FRADA, el registro de los apicultores, a octubre del 2019, tiene 2 años de antigüedad. Pero ya había un 80% de los colegas registrados con los apiarios.
Y a mí lo que me sorprende, y en esto se van a sorprender todos, y me ha pasado cada vez que trato de ayudar a un colega, como este verano a la Melisa cuando la patearon de Panguipulli, es que los fijistas actuales dentro de las comunas que tienen ordenanzas no cumplen los criterios de la ordenanza. Porque los fijistas actuales están a menos de 5 kilómetros o 3 kilómetros, más allá de que esa ordenanza sea buena o sea mala o sea denunciable o inconstitucional o como quieran. Y si yo miro el país, lo que vemos es que la mayoría de los apicultores del país son fijistas, más de un 60, más de un 70% de los apicultores son fijistas, y ellos comparten un territorio con apiarios a menos de 1 kilómetro el uno del otro. Entonces, no es fácil, y creo que nos va a costar mucho llegar a, por más que sea necesaria, nos va a costar mucho llegar a una norma que ampare a todos, porque aplicar una norma como las ordenanzas ya infringen los que actualmente quieren cuidarse, entonces es como ridículo. Y por lo tanto yo he sugerido todo el tiempo, y lamentablemente ya no lo pescaron y no veo cómo puede existir, pero en este país lo que falta es una suerte de ombudsman, una secretaría ejecutiva que sea la que solucione los conflictos territoriales, porque al final son conflictos súper concretos, o sea, las matanzas de abejas por insecticidas es un territorio súper concreto, Ningüe, aquí se hizo mal, intervengamos en ese territorio, tengamos experiencia en ese territorio, a partir de esa experiencia reportémoslo al resto de los territorios. ¿Ah? Y eso es lo que nos falta. Y concluyo invitando a todos, fijistas, transhumantes, criadores de reinas, apicultores más nuevos, más viejos, es que primero aceptemos que hay hueones que son malos. Hay gente que tiene el espíritu cochino, ¿no? Pero esos son la minoría. Entonces, si inventamos reglas, yo soy transhumante y soy fijista a la vez. Yo manejo 1.500 colmenas fijas y tengo 3.000 que las tengo de transhumante. Pero no le piso los callos a nadie porque trato de informarme. Pero si no hay un registro, si no hay dónde ir a preguntar, si la gente no está registrada, si uno no sabe con quién contactarse, ¿cómo lo hace? ¿Cachai? Es correcto. Entonces tienen que haber reglas. Tienen que haber normas, pero esas normas, para llegar a tener la norma precisa, la que nos va a convencer a todos, nos vamos a pasar 20 años, 30 años. La apicultura en Chile tiene desde 1844 y es eterna y ha funcionado sin leyes. Así que a todos los hueones que se apuren, yo también les voy a decir calma. Perfecto. Gracias. Oye, José, vamos a dar 2 comentarios más de transhumancia para poder avanzar, porque a las 9 deberíamos terminar. Cristian y después Miguel Ángel. Cristian, dale. ¿Me escuchan? Sí. Hola, yo soy Cristian, de acá de Puerto Montt. Soy pequeño apicultor y tengo no varias, sino que unas dudas que me quedaron sobre algunas cosas que estuvieron hablando. Primero, es que hubo una persona que habló sobre que él llegó a un lugar y lo echaron. Entonces, me quedaba la duda de que el apicultor o el transhumante, cuando llega a un lugar, tiene que llegar con la predisposición de que el terreno no es suyo. ¿Por qué lo digo? Porque donde yo tengo mis colmenas, el terreno es de mi abuelo, pero mi abuelo hizo un trato con una persona con un transhumante que viene del norte. En realidad son 2 transhumantes. Son familia, pero tienen sus apiarios aparte dentro del campo. Entonces, él empezó con que, en este tema igual agrego el tema de la carga apícola como para que se den cuenta, porque él empezó llegando al campo con 300 colmenas y su hermano con otras 100. Pero ahora él ya llega con casi, yo creo que 800 colmenas y su hermano sigue con 100 o 150. O sea, yo aprendí a trabajar con casi 1.000 colmenas. Entonces, ahí más o menos se ve la carga apícola. Porque él empezó con tan poco que ahora está llegando a un punto donde yo creo que igual es mucho lo que está llevando. No sé si me comprenden el tema, porque y ahí se ve el tema de la carga apícola, porque pueden haber, en el lugar pueden haber 10 o 15 apicultores, cada uno puede tener 100 o 50 colmenas,
pero después al otro año no podéis llegar con 500 más al tiro. Claro. Y matar el resto. Cristian, justamente el tema de la carga apícola es lo que hablaba antes Francisco, que como no tenemos estudios para saber cuál efectivamente es la carga apícola óptima, por ejemplo, por zona, por región, por tipo de árbol, el concepto de carga apícola yo creo que todos lo conocemos. El tema es saber cuál es la carga apícola óptima para no afectar el lugar donde va a llegar a ese apicultor. Entonces, sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el concepto tiene que venir y por eso lo vamos a dejar en la ley. Pero, ¿quién define, Cristian? ¿Cuántas se ponen? ¿Cuál es el manejaban? Sí, porque yo no puedo, o sea, yo puedo conversar con el apicultor y todo, pero yo aprendí a trabajar con esa cantidad de abejas al lado. No me llegaron a hacer pillaje porque yo allí tuve que aprender sí o sí a trabajar con 1000 colmenas al lado de las mías. Y aprendí a trabajar también con eso que gracias a Dios no me mataron mis abejas. Y el otro punto que están hablando sobre la transhumancia es que hay dos transhumantes que son muy diferentes, que uno es el de polinización, que ese transhumante se mueve sí o sí por ¿cómo es que se llama eso? Por floración, o no sabría cómo explicarte que por temas de agricultura él se va moviendo. De polinización. El de polinización, sí, se entiende, perfecto. Se va moviendo, entonces él no es ese apicultor, digamos, que trabaja responsablemente porque sus abejas las está mirando, digamos, diariamente. El apicultor que llega, el transhumante que llega allá al campo, las revisa cada 15 o 20 días. Entonces, son diferentes tipos de transhumancia que hacen y al transhumante que, digamos, que trae la loquia americana, yo creo que es el que se mueve y se queda estacionado en un lugar. No es el polinizador, porque el polinizador está viendo sus abejas, digamos, constantemente y la está moviendo todo. Entonces, esa persona tiene un manejo más diario de sus abejas que el transhumante que es estacionario. Porque el transhumante pero en ambos casos, lo que se persigue es que, aunque se mueva, no contamine. Miguel Ángel, último comentario de transhumancia, por favor. ¿Yo? Sí. ¿Aló? Dale, Miguel. Ya, mire, yo opino de la transhumancia, lo último. Yo pienso que hay que tener cuidado con hacer este proyecto, hay que consultarlo bien. Como transhumante, a mí no es tema que el tipo se gane al lado mío y no me afecta en nada. Saco miel igual. Incluso dejo abejas acá, recién llegué con unas poquitas del sur y ni un problema, no la alimento, no le pongo tortilla, nada, y no tengo ni un problema con la invernal. Así que yo pienso que me apena a los socios que se le muere la abeja, pero hay que tener cuidado con esto que muchas veces le falta más conocimiento. Y eso yo no estoy pecando de soberbio lo que estoy diciendo, esa es la realidad. Porque es fácil condenar a los apicultores grandes que se mueven para allá. Es verdad que hay algunos que son pasados a llevar, pero no todos son así. Sí, y esos pequeños de repente nosotros mismos, si a mí cualquiera me consulta, pregunte conmigo, hable, yo no tengo ningún problema. A mí Francisco me conoce, Patricio Guerrero me conoce, yo no tengo problema a dar mi conocimiento. Yo no tengo ni un problema a ayudar a esas personas. Me preguntan. Incluso yo como sureño... hemos conocido el espíritu de los apicultores, siempre ha sido muy, por lo menos que yo conozco, muy solidario y de transmitir, digamos, su conocimiento. Pero el problema aquí es que hoy en día hay mucho envenenamiento con los apicultores pequeños y realmente muchos técnicos, no hablo de Francisco, muchos técnicos son malos técnicos, que realmente enseñan mal. Y eso es lo que pasa, que estas personas le dan una ilusión, esos tipos invierten y después se le muere la abeja y vamos culpando a los demás. Esa es la realidad. Yo le digo porque yo me meto en comunidades indígenas en la zona de Temuco y es lo mismo. Una de las cosas, Miguel, una de las cosas que nosotros... Perdona, una de las cosas que nosotros hemos dicho que, por ejemplo, falta mucho preparación para los médicos veterinarios, por ejemplo, en la universidad no hay curso de que les enseñen realmente apicultura. O sea, el tema de la educación, de la información, de la sanidad, todavía está muy al debe.
Ahí sí. ¿Estoy con eco? Ahora no. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es la importación y exportación de productos apícolas y de material biológico. Papi, en menos de un minuto, si puedo hacer un comentario. Ya, cierra tú el tema, por favor, de la transhumancia. Estaba guardando y no quise interrumpir a los colegas. Efectivamente, como dice Miguel, y lo comentó otro colega antes, que dio la experiencia de Panguipulli, él dio un punto bien interesante, que es lo que yo vengo relatando desde mi posición de programa apícola municipal de Puerto Montt, que es que efectivamente falta, y tú lo acabas de mencionar, Pamela, faltan más profesionales o técnicos dedicados a la apicultura. Yo he visto la brecha abismante que hay entre las comunas de más al norte, incluso tú al conversar en la calle con un apicultor de más al norte, el manejo técnico que utilizan es muy superior a muchos apicultores que viven acá en el sur. Es impactante el nivel o el lenguaje que utilizan apícola, por decirlo así. Y por esa razón también es que yo, bueno, los que me conocen constantemente estoy tratando de convencer, es como una batalla cultural, de dar cuenta al INDAP, de dar cuenta al SAC, de que faltan más profesionales de que enseñen apicultura y un asesoramiento constante. Lo que decía el colega, no recuerdo quién, en la situación de Panguipulli puntual, eso no se arregla con una ley, colega, eso se arregla con voluntad, con ideas, con municipios detrás, o incluso puede ser hasta una fundación, puede ser una consultora, un grupo de apicultores, pero la diferencia es que, claro, que un municipio es una capacitación gratuita y constante. Y de esa manera tú evitas de que se despilfarren los recursos del Estado, porque lo que decía el colega es muy cierto, y lo dice Miguel también. ¿Cuántas veces se ha regalado dinero para compra de materiales, de abejas, y eso termina en el patio de la casa? Entonces, es muy importante el punto, y con eso quería cerrar. Perfecto. Vamos a seguir entonces con el siguiente punto, es acerca de la importación y exportación de productos apícolas y de material biológico apícola. Artículo 15. Para la importación y exportación de productos apícolas y de material biológico, se deberán cumplir las exigencias que determine en materia de su competencia el Servicio Agrícola y Ganadero. Los exportadores de productos apícolas y de material biológico deberán cumplir, además de lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley, las exigencias establecidas por los respectivos mercados de destino. Todas aquellas materias relacionadas con la importación y exportación de productos apícolas y de material biológico que no estén reguladas por la presente ley se regirán por la ley 18.755, que ya dijimos que la vamos a revisar, que establece normas sobre el servicio agrícola, y por el decreto de fuerza de ley número 16 del 63 del Ministerio de Hacienda sobre sanidad y protección animal. Básicamente este punto solamente quiere regular en el fondo el tema del material biológico. Pamela. Papi, no ¿Sí? se ve el texto, si lo puedes volver a compartir. ¿No se ve el texto? Ah, disculpen. No se ve. Parece que lo... Pamela. A ver. ¿Sí? Pamela. ¿Quién habla? Con Jorge Pérez. Pamela. Jorge. Creo que antes de pasar a otro punto, sería importante que dejáramos tiempo, mandarle a la gente la ley, a aquellos que no tengan la ley, porque también hay que pensar en el tiempo de los demás, ¿ya? Y sería bueno y oportuno reunirnos la próxima semana y seguir debatiendo y no meter otro punto, porque vamos a estar 2 horas más y hay mucha gente también que tiene que hacer sus cosas. Pero vamos a terminar, nos quedan 10 minutos. La idea es que en el fondo, yo creo que, miren... Es que no, Pamela, discúlpame, pero en 10 minutos a la carrera no vamos a dar tiempo a los 80 y tantos participantes a internalizar y a poder participar. Dejémoslo hasta acá. Había sido una interesante reunión, pero dejémoslo hasta acá, porque creo que hay que respetar los tiempos de los demás también, Pamela. No, pero si era hasta las 9. Siempre ha sido hasta las 9, Jorge. Hasta las 9, Jorge. Hasta las 9. Y respecto al tema de la transhumancia, como para acortar el tema, porque en el fondo yo creo que quedó súper claro, chicos, el punto de todos. Yo creo que ahora el tema de la ley es regular y que nosotros también como Chile Miel nos vamos a involucrar en el reglamento, y para eso obviamente vamos a hacer reuniones igual como estamos haciéndolo ahora con ustedes, para entender la posición de cada uno y que en ese reglamento que se vaya a generar en el futuro se puedan transmitir las cosas que efectivamente van a funcionar y no van a funcionar en la transhumancia. Yo creo que
con los comentarios que han hablado, por lo menos yo me quedo con la idea de que está súper claro cuál es la posición del rubro en el fondo frente a la regulación. Primero, que es necesaria. Y segundo, que tenemos que revisar muy bien cuáles son las distancias, sabiendo que hay información que no tenemos, como por ejemplo las cargas apícolas, pero que hay información de la historia real de cada uno de los apicultores. Cada uno sabe en el fondo lo que le ha tocado vivir y lo que digamos, lo que hemos experimentado. Por lo tanto, yo no creo que sea bueno ahondar más en el tema. Dale, Meli. Hay un colega que es Cayo, que hace rato está pidiendo la palabra. Perdón, no lo vi. Es que, ¿quién es? Cayo, dice. Sí, Cayo César. Dejemos los 8 o 10 minutos que quedan para terminar de discutir el artículo este. Acá está, Cayo, tiene razón. Dale, Cayo. Buenas noches a todos. Ya, mire, yo solamente quiero aportar lo siguiente, como una definición de lo que es trahumancia, ¿ya? Existen dos tipos de traumantes, ¿ya? Aquel que va a dar un servicio en un tiempo definido, es decir, el que va a polinizar, y el trashumante, ¿no es cierto?, que se desplaza buscando los flujos de néctar y de polen, ¿no es cierto?, hacia el bosque nativo, ya sea en forma horizontal, dentro de su misma provincia o región, o interregionalmente. La gran mayoría, ¿no es cierto?, de los que van al sur son transhumantes interregionales, y es ahí donde tenemos que saber dónde ubicarnos, y para ubicarnos tenemos que comunicar al lugar donde vamos a llegar para que nos podamos establecer. Para poder establecernos tenemos que tener bien claro qué cantidad de abejas, ¿no es cierto?, vamos a llevar, y para eso tenemos que saber la carga, ¿no es cierto?, de flores que existe en el lugar, porque si no, vamos a debilitar a los que ya existen en el lugar. Va a entrar una competencia, ¿no es cierto?, entre apicultor y apicultor, y también entre colmenas, y al final muchas bocas para poca comida, ya perecen todo. Entonces, hay que tener estudios acabados de lo que es la carga floral. No es llegar y poner, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra, porque yo soy más poderoso de que un colega, ¿no es cierto?, está establecido. Esa persona que esté establecido tendría un derecho por sobre el que va, ¿no es cierto?, trahumante a llegar, porque tiene antigüedad. Eso también se tiene que considerar. Entonces, cuando se levantaron las ordenanzas municipales, muchas consideraban ese planteamiento. Hoy día estamos en tierra de nadie, porque tanto el Tribunal Constitucional como ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el otro órgano, ¿cierto?, del Estado, la Contraloría General de la República. Nos raya la cancha, y la gran mayoría, ¿no es cierto?, de las ordenanzas municipales están prácticamente fuera de la ley, ¿ya? Correcto. Entonces, ya tenemos que hacernos entender también de que al menos yo soy un poquito, tal vez en este minuto, por lo que estoy viendo, pesimista respecto a lo que está en el espíritu de lo que está aprobando el Senado. ¿Por qué? Porque la palabra que nos paró en 14 años, porque yo que estoy escuchando el tema de la ley, porque soy prácticamente el que inició el tema a nivel nacional. Yo hice un proyecto de ley que Juan Sebastián, ¿no es cierto?, sabe, y de ahí partió, y resulta de que quedó parado, ¿no es cierto?, porque era muy extensa la presentación que yo había hecho, y se mezclaban situaciones con lo que se proyecta realizar, que es el famoso reglamento que viene después de la ley, ¿ya? Pero la palabra clave era el fomento, y por lo que yo estoy viendo, vamos a quedar igual. ¿Y cuál es el fomento que nos ofrece esta ley? ¿Ya? El fomento que el Ministerio ofrece ya a el INDAP, ¿no es cierto?, y etcétera, a los organismos que podrían ayudarnos y que están en este minuto realizando su función como es, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, pero nada nuevo. Desgraciadamente, ese es mi... Cayo, déjame comentarte al respecto, justamente porque cuando empezamos la discusión de la ley el año pasado, que efectivamente lo que está en
en el documento es algo que ustedes como rubro, yo estoy hace pocos años, pero ustedes como rubro sé que lo han venido, digamos, redactando o intentando hace muchos años. Hablamos del fomento y como les dije antes, el fomento es presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que la nación nos va a dar a nosotros como apicultores? Eso, Cayo, no se puede poner en la ley. Lo que se puede poner es que el rubro es un rubro estratégico. Eso en el fondo va a quedar. Pero cuando hablemos de fomento vamos a tener que necesariamente ir al Ministerio de Agricultura, que es el que tiene la plata. Y por lo tanto, el siguiente paso nuestro es hablar de fomento, pero no en el Senado, no en la ley, porque la ley no puede definir un presupuesto, sino que hay que ir a trabajarlo junto con el ministerio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente hay que trabajar el fomento y nuestros presupuestos hoy día, como apicultores, digamos, son muy, muy diferentes y muy, muy menores con respecto a lo que se está utilizando para muchos otros rubros, incluso de la agronomía. Pero eso no lo podemos discutir en la ley, lamentablemente. Tenemos arriba la mano de... ¿Estáis listo, Cayo, o que hay algún otro comentario? No, suficiente, gracias. Perfecto. Tenemos a MF. ¿Quién es MF? Miguel Fuentes. Miguel, dele. Cortito y apretadito. Mira, hay 3 puntos que me están sonando muy bien. La carga. Yo creo que es importante que tomen en cuenta que la carga que se tome en decisión no sea en base al sur de Chile. A nosotros nos pasó con los seguros, que nos estaban pidiendo que tuviéramos algo así como 40 colmenas en un apiario para darnos el seguro. Yo personalmente le dije que no y que no podíamos tener más de 25 colmenas en un apiario porque los valles nosotros son angostitos y con poca floración. Ese es un punto. Segundo punto, la parte, voy a retroceder un poquito, porque no alcancé, estaba en el celular y no tenía cómo levantar la mano. En el artículo donde se habla de los pesticidas y todas esas cosas, no vi ahí que también se tomaba en cuenta a los que trabajan limpiando canales, porque a veces son particulares, y eso usan mucho el mata maleza, y el mata maleza es horrible para las abejas. Y no lo vi en el artículo ese, por favor, si lo pueden, no estoy equivocado o no. Sí. Ahí vamos a cambiar por fitosanitario y ahí entrarían los de la maleza. Sí, pero efectivamente no están en este minuto. No está, por eso es correcto. Y lo otro lo dejar para la próxima reunión porque me están llamando. Ya. Gracias. Sí, de hecho ya estamos en la hora. Oye, les agradecemos un montón a todos los comentarios. Yo creo que esta instancia, nosotros como Chile Miel la hemos creado justamente para tratar de transparentar lo que hoy día estamos haciendo y para que ustedes también se involucren. Y ha resultado mucho más lento de lo que quisiéramos, porque en realidad la idea era hoy día terminarlo, pero siento que ha sido súper bueno para poder ahondar, profundizar en el tema. Y vamos a tener que seguir la próxima semana, pues no nos queda otra. Les agradecemos a todos. Y de todas maneras, si tienen comentarios, si tienen consultas o si quieren apoyar en algo antes de la próxima, digamos, cita de conversatorio, nos pueden encontrar en nuestro WhatsApp. Muchos de ustedes están en el WhatsApp de Chile Miel. Los que no están, pidan que los que están, digamos, los incorporemos, porque ahí también se arman discusiones y podemos armar, digamos, más profundamente los temas. ¿Ya? Gracias a todos, buenas noches y descansen. Igual. Les avisamos el próximo. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, colegas. Chao. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias por asistir. Sigamos conversando, que son Siguen los hombres.